Bueno, y aquí estamos con otra de estas recomendaciones express de novedades. En este caso, el manga que vengo a recomendaros es otra novedad de Milky Way que he comprado, que es Riendo bajo las nubes. Un manga que, no sé, es una especie de mezcla entre shoujo y shonen, una mezcla así peculiar. Y, y que me ha gustado también. La verdad es que he tenido suerte con las dos novedades que he comprado porque las dos me han gustado. En este caso, os cuento, os pongo un poco en contexto. La historia nos habla de los tres hermanos que, digamos, viven en el templo Kumo. El hermano mayor que se llama Kenta, el hermano mediano que se llama Sora y el hermano pequeño, que de hecho no me acuerdo cómo se llama, era Ochimaru o algo así, a ver si lo encuentro por aquí. Chutaro, el hermano pequeño que era Chutaro. Y digamos que estos hermanos, que se dedican también a cuidar el templo Kumo, lo que hacen también es trabajar como barqueros y trasladar a los presos a una pequeña isla cárcel que hay en mitad del lago Biwa. Esta es una cárcel de extrema seguridad donde van los peores delincuentes. Y claro, estos hermanos, aunque en principio tienen una misión relativamente fácil, que es llevar a estos delincuentes hasta esa isla, esa cárcel, lo que ocurre también es que en muchas ocasiones tienen que enfrentarse a estos delincuentes porque se escapan, porque consiguen zafarse de las autoridades. Y como estos hermanos, sobre todo el hermano mayor Kenta, además de ser pues eso, ¿no?, esos barqueros y protectores del templo, el hermano mayor sobre todo es un experto en combate, en artes marciales y tal. Y digamos que pues que se encargan de no solo de trasladarlos a la isla cárcel, sino también de muchas veces atrapar a esos delincuentes. Delincuentes que, como digo, son muy peligrosos, que han cometido delitos bastante importantes. El caso es que en la historia, en este primer tomo, no es que se desarrolle demasiado. Básicamente es una presentación y os voy a explicar un poco porque la estructura de este primer tomo es un tanto peculiar. El caso es que lo que nos plantea más bien es un poco los principios por los que se va a regir este manga. Y es que el hermano mediano, Sora, tiene una especie de relación de rivalidad y de admiración a su hermano mayor, Kenta, ¿no?, que aspira a ser como él, no solo a ser como él, sino aspira a superarlo, a ser más fuerte, y se entrena muchas veces con él, pero aún así sigue estando, todavía sigue por debajo del nivel que tiene Kenta. El hermano pequeño, Chimaru, es como un fan de los dos hermanos mayores y también, ¿no?, está todo el día queriendo aprender, pero bueno, sí, es muy pequeño, ¿no? El caso es que, pues, en este primer tomo, como digo, no se plantea mucho de la historia. Básicamente nos enseñan un poco en qué va a consistir, en el papel que va a jugar cada personaje y lo que ocurre a su alrededor. Además de estos tres hermanos, hay otro personaje un tanto misterioso, que no sé muy bien qué nombre tiene, pero se autoproclama un huésped del templo. Y bueno, un personaje que es un tanto extraño, que yo supongo que va a tener un papel importante, porque lo dejan ahí entrever varias veces. Y lo que hablaba de la estructura del tomo, que me ha parecido peculiar, y es porque, aunque el manga es Riendo bajo las nubes, sobre la historia principal solo se centra el primer capítulo, que, como digo, es una especie de introducción y presentación de los personajes. Los otros dos capítulos que componen el tomo son una especie de precuela en la que aparecen otros personajes, una precuela que creo que ocurre 600 años antes, o 300, no recuerdo muy bien, de los acontecimientos que se van a narrar en el manga, lo que es la historia principal. Y en esta precuela, pues, aparte de aparecer algunos personajes que están relacionados con los hermanos Kumo, los hermanos del templo Kumo, digamos que también se plantean otras. Se nos deja ver que la historia también va a tener una vertiente más fantástica que en ese primer capítulo, ¿no?, que es una especie de. En el primer capítulo, los combates son muy realistas, hay combates con espadas, tal y cual, pero en la historia precuela aparecen ya otros elementos más fantasiosos, que si conjuros, que si invocaciones y este tipo de cosas, ¿no? En principio me ha gustado, pero no sé, tampoco no me ha encantado. O sea, es una historia, es un manga que yo puede que siga comprándolo, seguramente me compre el segundo tomo para ver cómo continúa la historia, pero no es algo que prioritario, no es algo que vaya a hacer ya el mes que viene. Supongo que lo dejaré correr y cuando me apetezca pues seguiré comprándola. Creo que son 8 tomos
pero creo que además tiene varias secuelas y precuelas y tal esta historia, este manga. Pero creo que este de Riendo bajo las nubes son 8 tomos. Os voy a enseñar un poco del dibujo para que veáis el estilo. El dibujo me gusta bastante, creo que está bastante chulo. Y esto que se me ha caído por aquí. Como siempre, Milky Way pues mete sus marcapáginas. La verdad es que el marcapáginas está bastante guay. El dibujo me ha gustado por el rollo de que es bastante sencillo, bastante limpio. La historia tiene buen ritmo porque hay bastante acción también. O sea, yo pensaba que iba a ser una historia más calmada y se ve que hay bastante acción. Un poquito más del dibujo. Y un detalle curioso es que si quitamos la sobrecubierta, nos vienen como una especie de historias extra aquí en la portada. En esta parte una historia como sobre la autora y contando un poco sus batallitas, y por detrás como una especie de tira cómica, no sé muy bien, no recuerdo cómo se llama muy bien este tipo de tiras, ¿no? Pero que forcoma, ¿no? En el que los personajes pues hacen así algún tipo de situación, o se les plantean un tipo de situación cómica y tal. Está bastante chulo, además es como una tinta dorada, que no se aprecia a lo mejor muy bien en cámara, parece marrón, pero es como tinta dorada, está bastante chulo. Una tinta que también la lleva la sobrecubierta, también lleva tinta dorada, no sé si se aprecia. Y bueno, en general es un manga que me parece interesante, que no me ha gustado, o sea, no me ha cautivado tanto como para que se convierta en un fijo de me tengo que comprar el mes que viene ese tomo, el tomo siguiente. Pero bueno, creo que le echaré un vistazo y le daré una oportunidad y continuaré comprando algún tomo más para ver cómo prosigue la historia. Si os gustan las historias así que mezclen fantasía, acción, romance, yo creo que este manga os puede gustar, así que echadle un ojo.